Doctor José Gregorio Hernández, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo muy cordial para usted y para todo su equipo de trabajo. Bueno, se dice fácil, doctor José Gregorio Hernández, pero se digiere muy difícilmente. La noticia es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia conformaban una organización criminal para negociar sentencias y otras providencias judiciales. Doctor José Gregorio Hernández, usted ha vivido una mayor vergüenza como colombiano, como jurista y como exmagistrado de una alta corte. Jamás, doctor Londoño. Ahí en este momento, y eso lo hemos podido palpar, nos reunimos hace unos días todos los decanos de Derecho de distintas universidades y lo que se encuentra es que hay un generalizado sentimiento de desconfianza en la administración de justicia, aún entre los propios funcionarios y empleados judiciales. Una desconfianza que va en aumento y que está llegando a niveles nunca vistos, doctor Londoño, en la medida en que se destapan nuevos escándalos, y esto parece que va a continuar. Según me dicen, esta es apenas la punta del iceberg y hay muchas cosas detrás de todo esto que están comenzando a declarar, bien quienes pueden haber sido extorsionados o bien quienes han cobrado por los fallos, quienes han vendido su conciencia. La función judicial, doctor Londoño, como usted nos lo enseñó en la universidad, es la más delicada de cuantas se ejercen a nombre del Estado. Se trata ni más ni menos de administrar justicia, de decir el derecho. Administrar justicia implica definir con fundamento en la autoridad confiada al juez por el Estado y con ese carácter vinculante que conocemos y que se traduce en la cosa juzgada. Según lo probado en el proceso, definir una controversia, resolver un conflicto, reconocer un derecho, exigir una obligación, en fin, todo aquello que corresponde a la función del juez, y eso necesita ante todo el conocimiento, la pulcritud, la moralidad del juez, que se pueda confiar en el juez. Cuando yo estudiaba en la Javeriana, doctor Londoño, que era su alumno, miraba hacia la Corte Suprema de Justicia y me hacía la promesa, alguna vez voy a llegar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque eran unos magistrados de verdad, orientadores, personas con un amplísimo conocimiento del derecho. Sus sentencias estaban bien redactadas, eran completas desde el punto de vista jurídico. ¿Qué encontramos ahora, doctor Londoño? Que hay desconfianza no solamente en el aspecto ético, sino también una desconfianza no menos alarmante en la calidad de las providencias, dada la deficiente preparación jurídica de muchos jueces. Algunos de ellos ejercen su función en ramas del derecho que les son ajenas por completo, no estudian ni se actualizan y hasta confían en la redacción de autos y de sentencias a sus subalternos. En el caso de las altas corporaciones y de los nombramientos sin concurso, se piensa siempre, y allí está yo creo la causa de esta debacle, se piensa ante todo en el peso de quien haya de recomendar al candidato, en la parte política, antes que en su hoja de vida, antes que su probada rectitud, que su experiencia, que sus conocimientos, que sus capacidades. Y por supuesto, miradas las cosas desde la otra orilla, es decir, la de los abogados en ejercicio, uno encuentra que los abogados tampoco se preparan y entonces prefieren acudir a este tipo de procedimientos para ganar los pleitos. Entonces los pleitos ya hoy no se ganan en virtud de los argumentos jurídicos, del análisis de las pruebas, de la contradicción de las pruebas que vienen en contra. No, los pleitos se ganan, no digo yo en todos los casos, porque no se puede generalizar y hay jueces y magistrados excelentes, pero está muy extendida la costumbre de que todo se resuelve negociado. Fíjese usted, doctor Londoño, y es que el asunto no solamente proviene de lo que acontece hoy en la Corte Suprema de Justicia, sino que también viene de la misma actividad del gobierno y del Congreso.
hace unos 2 o 3 meses, de una terna que se había demorado mucho y que fue preparada en la Corte Suprema de Justicia precisamente, había una terna presentada al Senado para la elección de un magistrado de la Corte Constitucional, y vimos todos en televisión cómo unos miembros del Senado de la República manifestaron que si no se elegía a determinada magistrada, a determinada candidata como magistrada, el proceso con las FARC fracasaba y mejor dicho, al final la escogieron luego las FARC. En el fondo fueron las que señalaron el camino y las que nos dijeron quién debería ser esa magistrada. Una ofensa para la Corte Constitucional, para la Corte Suprema de Justicia, para la misma magistrada, quien en este momento pues seguramente al tomar cualquier decisión no sabe qué camino coger, porque si falla a favor del gobierno, entonces le van a decir que es en razón de ese compromiso contraído antes, y si falla en contra del gobierno le van a decir, como lo dijo el expresidente Samper, que está poniendo conejo. Ese es el tipo de cosas que infortunadamente incide. Yo creo que no solo es el sistema que se plasmó en la Carta Política de 1991, que presenta algunas falencias, sino también el comportamiento de quienes postulan, de las corporaciones judiciales, de quienes eligen, de quienes aspiran. Es vergonzoso, doctor Londoño, que un juez o un abogado que aspira a llegar a una alta corporación de justicia, bien sea la Corte Constitucional, bien sea la Corte Suprema, al Consejo de Estado, a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía, tenga que estar mendigando los votos, pasando pupitre por pupitre a rogar que voten por él, y eso cuando no se compromete en cosas inconfesables hacia el futuro y en el ejercicio de su función. Casi que muchos se comprometen a prevaricar. Eso no tiene sentido y rompe totalmente con lo que debería ser la función judicial, porque para ser juez no basta tener el título de abogado, ni tampoco adquirir varios cartones de posgrado. Se trata ante todo de condiciones personales y profesionales, de preparación, de formación, de un ejemplar comportamiento que le permitan al juez o magistrado gozar de la confianza y la credibilidad del conglomerado, y eso exige además independencia e imparcialidad. El juez o el magistrado que no tenga o haya perdido esos elementos, credibilidad, confianza, independencia, honestidad, que son los que inspiran el respeto, pues no puede seguir siendo magistrado y debería apartarse inmediatamente y dedicarse a otra actividad. Hoy vemos que la Corte Suprema de Justicia le solicita a un magistrado de la Sala de Casación Penal que se retire mientras se adelanta su proceso para que no siga perjudicando a la institución, y él no se retira, sino que apenas le quitan algunos de los procesos. ¿Y qué pasa con los demás procesos que están en sus manos? ¿Y qué pasa con la institución? Hay una presunción de inocencia, por supuesto, y tiene que haber unas garantías de debido proceso, de respeto a las pruebas, etcétera, de valoración de la seriedad de esas pruebas y de su contenido, pero mientras tanto el magistrado debería defenderse con sus propios medios y no valiéndose de la función de magistrado. Es aterrador, porque en cualquier sociedad que se respete hay dos figuras centrales que son paradigmas de conducta: el maestro y el juez. Y eso es indiscutible. Un juez delincuente es un contrasentido, como un maestro corrupto. Es que son cosas que no caben en la mente de nadie y que demuestran un enorme desequilibrio, una tremenda crisis de valores en la sociedad que padece semejante figura. Pero cuando esto es en la Corte Suprema de Justicia y cuando el fiscal acusador dice con pruebas en la mano que estos jueces y magistrados o ex magistrados conformaban una organización criminal, esto es como para apagar y salir corriendo,
Porque imagínense, si en la Sí, Corte Suprema de Justicia hay una organización criminal, ¿qué pasa más abajo? Exactamente. Yo decía en alguna columna recientemente, doctor Londoño, que se corrompió la sal, para hacer referencia a la frase bíblica, si la sal se corrompe, ¿con qué se salará? En lo propiamente judicial, lo que se espera, como usted muy bien lo dice, es que haya una total credibilidad y confianza en el magistrado, o en el juez, desde el juez más humilde hasta el más alto funcionario de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Constitucional. Lo importante en el ejercicio de la función judicial es el ánimo desprevenido ante el expediente, con independencia. Los jueces han de entrar en ese expediente sin una previa inclinación favorable o desfavorable, decretar, practicar las pruebas, valorarlas, examinar los hechos a la luz del derecho, no por intereses mezquinos, motivar la decisión, fallar de manera coherente con ella. Usted encuentra providencias hoy por hoy, lee la parte emotiva de la providencia y la parte resolutiva y no hay una relación lógica, no hay un encadenamiento de razones que lleven a la conclusión que se plasma en la parte resolutiva. No puede actuar el juez como hacen algunos, que primero toman la decisión, claro, especialmente si la vendieron, y después buscan la motivación y el argumento. Eso no puede ser. No puede ser, es lo que está ocurriendo. La mayor vergüenza que el país ha tenido en su historia es esta. Los magistrados de la Corte representaban o eran parte de un entramado, de una organización criminal. Pero uno se pregunta, doctor José Gregorio, ¿y los demás qué? Porque usted dice, el magistrado malo es que le quitan unos expedientes, pero perdóneme, el magistrado malo no dicta solo sentencias. El magistrado malo tiene que concurrir a una sala. Claro. Los demás magistrados o son unos torpes, unos ignorantes o unos ilusos que no saben qué es lo que está pasando y qué es lo que están haciendo los demás, o son parte del entramado criminal. O no leen o no leen la ponencia y simplemente firman, y eso también es muy grave. Pues que es una forma de prevaricar, ¿no? Pues porque claro. Es que el que firma la ponencia está dictando sentencia. Es que las sentencias no las dicta un solo magistrado. Cuando son salas, normalmente son 4 magistrados los que dictan la sentencia. Entonces uno es un criminal y los otros 3 ¿qué son? ¿3 bobos? ¿3 tontos? ¿O 3 cómplices? Es que esa es la pregunta que uno se hace. Todo lo que hicieron estos señores a lo largo de los años, ¿lo hicieron ante la mirada impasible de los demás colegas? ¿O está toda la Corte comprometida en este entramado de iniquidades? Habría que verificar cuál ha sido el trámite que han dado a esas ponencias, cómo se votó en cada caso, si hubo salvamentos de voto, aclaraciones de voto. Bueno, en fin, y eso pues tendrá que verse, yo creo, en el curso de la investigación. Pero mire, doctor Londoño, que además hay una dicotomía por razón del fuero, hay un problema allí. Está en la cárcel un ex magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, que además no era de la sala penal, sino de la sala laboral. ¿Y qué pasa con los que están todavía en la Corte, no? O salieron recientemente. ¿Qué hace a ese respecto? O salieron recientemente, como Bustos. O salieron recientemente. ¿Por qué unos están ya privados de su libertad y otros no? Bueno, hay unas cosas que tiene que resolver la Corte, que tiene que resolver la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que sabemos que es totalmente ineficiente. Por eso es indispensable cambiar el sistema, pero no de la manera improvisada como el gobierno quiere. Primero, mediante un artículo que incluían en la reforma política y querían tramitar eso por fast track, con toda la rapidez y por fuera del ordenamiento jurídico, porque el fast track únicamente es para el desarrollo de los procesos de los acuerdos de paz.
y además contra una sentencia de la Corte Constitucional que ya había dicho que ese tribunal de aforados, según ella, yo no estoy de acuerdo, pero según ella, era inconstitucional. Entonces probablemente va a tumbar otra vez la nueva norma. Y ahora convocan, doctor Londoño, un referendo, o están hablando de convocar a un referendo. Ese referendo, primero que todo, su trámite no es tan sencillo. Se requiere además un umbral alto. Para convocar el referendo se necesita de todas maneras pasar por el Congreso. En el Congreso hay muchos intereses políticos y judiciales, porque mire usted que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia juzgan a los congresistas. Los magistrados del Consejo de Estado deciden sobre pérdidas de investidura de los congresistas. Los congresistas son los que juzgan e investigan y juzgan a los magistrados. Ese referendo, el que se está proponiendo, se convoca por ley, según el artículo 378 de la Constitución, y entonces caben las mismas observaciones y las mismas reservas que tenemos respecto a una reforma que se introduzca desde el Congreso con todos esos intereses que hay de por medio. Igualmente, la Corte Constitucional va a tener que pronunciarse, y por tanto no se descarta que la corporación considere que en todo caso se proyecta una sustitución de la Constitución y declare la inconstitucionalidad, como lo hizo ya respecto a la Comisión de Aforados y en el caso del referendo del año 2009. La Constitución, doctor Londoño, como usted lo recuerda, exige un umbral de la cuarta parte del censo electoral y no es probable que se supere. Debe recordarse el caso del referendo convocado en el año 2002 por el expresidente Álvaro Uribe y por usted como ministro del Interior y Justicia, de 15 preguntas. Bueno, formularon 19 preguntas inicialmente, 4 preguntas las declaró inexequibles la Corte Constitucional, pero de las 15 preguntas restantes, solamente una, la primera, pasó el umbral que era en esa época, si no me falla la memoria, de 6 millones de votos, mucho menor del actual, porque si el censo hoy es de casi 35 millones de ciudadanos, el umbral, que es del 25%, sería por ahí de 8 millones, un poco más de 8.500.000 votos. Para el plebiscito del 2 de octubre, que además el gobierno desacató, para ese plebiscito entiendo que votaron como 6.500 ciudadanos. Y si el gobierno no respetó los resultados del plebiscito, ¿quién nos asegura que va a respetar los resultados del referendo? Entonces estamos, dicen algunos, en un callejón sin salida. Yo pienso que de todas maneras hay que hacer unas reformas. Hay que sancionar con toda drasticidad a estos magistrados y jueces y fiscales que están comprometidos. Pero hacia adelante hay que hacer algo. Yo creo que hay que hacer preparar una reforma constitucional integral, seria, completa, que no se quede simplemente en aspectos tan, ¿cómo los calificaría? Tan poco trascendentales como este. En el proyecto de referendo se dice que hay que hacer obligatoria la cátedra de ética. Bueno, la cátedra de ética la tenemos ya en varias universidades, porque es muy importante. Pero es que no se consigue nada con la cátedra de ética si el proceso de formación de los futuros abogados en las universidades, todo el proceso desde el primer día hasta el último, lleva a formar abogados convencidos de la moral social y de la ética. Y si además todo el sistema da lugar a estas características de la forma como son elegidos los magistrados, pues nada sacamos, porque al fin y al cabo todo va a seguir igual, aunque cambien algunas normas accidentalmente aprobadas e improvisadas las reformas, ¿no? Es lo que se está haciendo ahora. Bueno, un callejón sin salida, probablemente, en todo caso una crisis pavorosa en la justicia, pero hasta llegar al extremo de que en la Corte Suprema de Justicia hay una organización criminal, dicho por la Fiscalía General de la Nación y aceptado por ahora
por el juez de garantías. Doctor José Gregorio Hernández, muchas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Un saludo cordialísimo, doctor Londoño. Gracias. José Gregorio Hernández, abogado, dignatario muy importante de una prestigiosa universidad y ex magistrado de la Corte Constitucional, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.